que aquí tengo algunas casitas, ¿verdad? Por ejemplo, tú necesitarías puntos en los vértices de esta parcela. Ya. Esos puntos vamos a meterlo siempre es necesario meterlo en un grupo para empezar. Entonces vamos a ir haciendo un grupo acá con la descripción del lote. Pues le puedes poner incluso el grupos por lotecito o grupos en global, ¿no? Vamos a ponerle lote que engloba todo lo que colocamos ahí. Y vamos a crear puntos. Esto sí no hay manera de... Lo podemos crear por polilínea, lo podemos crear manual. En nuestro prospecto vamos a crear un grupo, ¿sí? Y este grupo se llama lote. ¿Qué va a incluir? Va a incluir todo aquel punto que tenga descripción, lote y lo que sea de ahí hacia adelante, que eso es lo que significa el asterisco este. Lote y de ahí hacia adelante lo que puedes escribir. Y aquí revisamos la lista. Bien, lo que es el número y lo que es la descripción y eso, bueno, lo vamos a ir dejando más solamente descripción y punto básico porque no es relevante en este momento. Aquí está, fíjate, lote. Y ok, una de las formas que podemos incluirle lo que es la estación y el offset al punto es hacer un reporte. Es la primera forma, la forma más larga, se puede decir sería hacer un reporte de puntos por acá, un punto, reportes de estación y offset. Y vamos aquí a generar un Excel. Vamos a dejarle en el escritorio que ya existe. Bueno, sustituyelo y creamos el reporte. Son 4 puntos, debería ser rápido. Ok, aquí, bueno, aquí ¿qué pasó? Que está fuera de rango con el alineamiento que seleccionamos. Vamos a seleccionar el alineamiento que sería este, o coña. Este que está acá. Ahora sí hay información, ¿ves? Todo tiene el offset y la estación. Lo que habría que hacer ahora es estos puntos, incluirlos de nuevo de la siguiente forma. Vamos a copiar la información, ponemos aquí, tenemos estación, offset y una descripción. Vamos a ponerle aquí esto sería la estación, el offset y una descripción, que la descripción entonces la descripción puede ser el mismo offset o puede ser la misma estación o una combinación de ambas. Este sería la limitante, ¿no? Que la siguiente columna vamos a suponer que es una combinación de ambas. Vamos a concatenar punto y coma con este y lo arrastra. ¿Qué pasa? Para que Civil 3D lea estos valores, esto tiene que estar sin este más, entonces le quitamos el más. Ya todo el proceso que hay que hacer, pero bueno, es una de las maneras que encontré. Y aquí le quitamos la M porque si no lee el offset como tal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos estación y offset. Lo que vamos a hacer es esto, llevarlo a como si fuese una base de datos de puntos. Vamos a hacer aquí un bloc de nota. Le vamos a decir que está separado por coma. Lo que vamos a hacer es reemplazar este espacio por coma. Y tenemos nuestra base de datos de puntos. Imagínate que esto es una lista inmensa de puntos que tiene. Aquí vamos a poner puntos offset. Lo dejamos ahí en el escritorio. Ahora, ¿qué necesito yo para poder importar esto de nuevo a Civil 3D? El alineamiento. Está acá. Entonces supongamos que estos puntos no existen. Vamos a borrar estos puntos. Y lo que yo le voy a decir al programa es insértame puntos.
para alineamiento, pero desde un archivo. Que me dice, ¿qué quieres tú encontrar? ¿Qué quieres tú importar? Bueno, los puntos que tienen el offset. ¿Cuál es el formato que nosotros usamos? Usamos estación, offset y descripción. Y fíjate que puedes ponerle más valores. Puedes ponerle elevación, puedes ponerle elevación y descripción, etc. En nuestro caso sería el número 4, porque es solamente estación, offset y una descripción. Entonces 4, enter. ¿Separado por qué? ¿Por qué carácter? ¿Por cuál carácter? Por coma. Entonces sería el 2. Esto es cuando un número tenga este valor, va a ser inválido. En este caso lo damos así tal cual. Y ahora me pide que seleccione el elemento. Al yo seleccionar el elemento, los puntos se van a importar. Ahí está, 1, 2, 3, 4, otra vez puntos. ¿Qué pasa con esos puntos? Que ahora ellos tienen, vamos a actualizar aquí, y fíjate que ahora el punto, ¿dónde está la elevación de este punto? Tiene como descripción el offset y la elevación, el offset y la estación. Esa sería una de las formas de nosotros poder al punto generarle ese valor. La otra forma, y que sería la forma más práctica, es otra vez de nuevo necesitamos crear un punto, un grupo, perdón. Como no tengo descripción fija, lo voy a seleccionar acá con esto. Voy a decirle seleccionar acá. Selecciona y selecciona. Tengo estos 4 puntos y todo lo que se llama elote. O sea que si yo agrego más puntos por acá, ¿qué pasa con estos puntos que están aquí? Yo tendría que desde el alineamiento obtener esa estación y offset. O sea que tendría que etiquetarlo 2 veces, como hicimos aquella vez. No sé si recuerdan que venimos acá, alineamiento, estación y offset. ¿Por qué? Porque es un valor que no conozco. Entonces yo tengo que por cada punto etiquetarlo nuevo. Aquí tengo uno, aquí tengo el otro, y así sucesivamente hasta encontrar todos los valores. Ahora, para nosotros poder incorporar esta información al punto o a la etiqueta del punto, tenemos que definir esa información, y eso lo vamos a definir desde configuraciones o settings, points, y aquí donde pone propiedad definida por el usuario, vamos a crear una clasificación. Esta clasificación la vamos a asignar a un grupo, por eso es importante tener los puntos dentro de un grupo. Entonces nosotros vamos a crear una nueva clasificación. Vamos a darle aquí, y esto sería lotes. Dentro de esa clasificación usted puede poner la cantidad de etiquetas o de información extra que no trae lo que es la etiqueta del punto. Por ejemplo, estación, que la estación es de tipo estación. Tenemos aquí un tipo para ello. Le decimos que este es lo que va a incluir, y este es el formato. Le decimos que OK. Y vamos a incluir también un elemento para, ¿qué era lo otro? El offset, ¿no? Que es puede ser un número. Aquí tenemos aquí una distancia. O sea, aquí ya va a depender de cómo tú lo quieras registrar, ¿no? Puede ser un texto, una dimensión, una distancia. En este caso sería una distancia. Valor 0.00 metros. Y le damos OK. Ya tenemos ya nuestra clasificación creada. Me voy a Prospector y al grupo más que actualizar, porque recuerda que seleccionamos nuevo. Y aquí donde pone Point Groups, se va a habilitar ahora una columna que se llama clasificación. ¿Qué voy a clasificar? Al grupo de puntos que contiene mi lote. Cuando yo clasifico esto, fíjate que ahora selecciono lotes, tengo la habilidad de al punto, vamos a seleccionar por ejemplo este de acá. Cuando yo lo edito sus propiedades, voy a encontrar, además de toda la información que ya tiene el punto, voy a encontrar aquí al final lo que sería la estación y el offset, de tal manera que yo puedo entonces ir punto a punto. Y bueno, esta es mi estación,
1.24 y tiene un offset de 5.57. ¿Ya? Borramos la etiqueta del offset del alineamiento. Entonces a nuestro grupo de puntos ahora le vamos a asignar una etiqueta. Vamos a crear una etiqueta. Vamos a hacer una copia acá, donde en la información ya podemos asignarle offset y elevación. Aquí está, offset. Le podemos decir aquí esto es desfase o distancia. Y elevación, sigo con la elevación y estación. Es de formato estación. Bueno, ahí ustedes lo necesitan así. STA. Que anteriormente no podíamos incluirle este tipo de información porque no existía ese campo, ¿de acuerdo? Y ahora ya está, ya forma parte del punto y podemos hacerle todo lo que nosotros queramos a esa etiqueta. Adicional a eso hay un plugin que obviamente es de prueba y después te quedas pagando, pero si ¿cómo se llama? A ustedes, como siempre están haciendo lo mismo, sería bueno, interesante que evaluaran esto. No es ningún tipo de publicidad ni nada, sino que es la herramienta que encontré que hace lo que acabamos de hacer, lo hace automático. ¿Por qué? Porque tiene aquí un botón que dice agregar ops y estaciones a los puntos. ¿Qué hace él? Todo lo que hicimos de hacer la clasificación, de crear los parámetros y de asignarle el valor a esa variable, lo hace automáticamente con este botón de acá. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer aquí. ¿Qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar el grupo, que sería mi grupo lote. ¿En cuál elemento? Este elemento que está acá. Y no tengo ningún elemento secundario, pero es opcional. Le damos OK. Y ahora todos mis puntos, vamos a hacer una tablita aquí. Vale, aquí tabla de puntos. Vamos a crear acá mismo, vamos a hacer una copia. Y dentro de la tabla, como ya es un valor yo puedo aquí colocar ahí, offset y estación en otra tabla o estación en la misma tabla. Como aquí es solamente para que vean que todo lo que acabamos de hacer lo hizo ese plugin. ¿Cómo se llama el plugin? Se llama Cobic Toolkit. Le damos OK y aquí tenemos esta tabla. Y ahí está, mira, offset y estación. Entonces esa sería la opción para la respuesta a tu necesidad, pues. Entonces no sé si te pareció interesante, si cumple con tu expectativa. Perfecto. Y espera, déjame ver de nuevo la aplicación, perdóname. Aquí vamos a bajar acá. Se llama Cobic Toolkit. Aquí está, Cobic Toolkit for Civil 3D. Yo lo he estado probando. Tiene, además de esto, muchas aplicaciones. Por ejemplo, hacer múltiples perfiles, cosa que quita bastante tiempo. Aquí tenemos, mira, una montonal de perfil de alineamiento, y con esta herramienta podemos hacer todos los perfiles al tiempo. Entonces, bueno, eso, y aparte que tiene un editor de corredores por Excel, y bueno, tiene un montón de aplicaciones que ahorran tiempo más que todo. Sin embargo, era necesario tocar el tema de lo que era la clasificación y cómo se hacía manualmente para poder entender qué es lo que hacía el plugin. Entonces ahí tiene. Okay, listo. Ahora sí vamos a entrar a tema nuevo. Bueno, que aquello también era nuevo, pero seguía hablando de puntos. Vamos a ver lo que es el tema de superficie y todas sus facetas, todas sus opciones. Para crear una superficie yo necesito data. Esta data puede ser provenir de un levantamiento con estación total, de un levantamiento de una 9 puntos por lidar, puede venir por curvas de nivel, puede venir por objetos, textos. ¿Cuál es la condición para poder crear una superficie? Que ese elemento tenga elevación. ¿Ya?
Si no tiene elevación, si no tiene elevación también te va a crear la superficie, pero no va, va a ser plano, pues. Lo que quiero decir, necesitas tener elevación en tu elemento. El primer elemento que siempre, que es más común empezar para hacer una superficie es con puntos de Coco Points. Con estos puntos nos vamos a crear superficie y después vamos a ir viendo ese desglose, todas esas opciones que tenemos. Entonces, para crear una superficie dentro de Civil 3D vamos a ir a Prospector, a Toolspace, perdón, Prospector, y aquí tenemos superficie. Nosotros vamos a crearla. Tú puedes tener en tu plantilla, tú puedes tener creada varias superficies y luego la puedes definir con los elementos que les mencioné anteriormente. ¿Qué tenemos acá? Nosotros vamos a usar superficies tipo TIN. Este es el acrónimo de red irregular de triángulo. Tenemos aquí la capa, su nombre, vamos a llamarla terreno natural. Le puedes colocar una descripción, por ejemplo, cuándo se levantó, quién la levantó, quién hizo el levantamiento topográfico, etc. Y bueno, aquí vamos a darle el estilo por defecto para ir primero viendo las opciones de creación y definición de superficie y luego nos metemos con el estilo para que es más que todo la parte visual. Entonces le vamos a dar OK. Fíjate que ya se habilitó aquí un más en superficie y tengo la superficie creada. Como te dije, yo puedo crear múltiples superficies y tenerlas guardadas en mi plantilla. Incluso puedo crear grupos de puntos vacíos y asignárselo a la superficie. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Para nada más tener listo, para más cargar los datos, llenar ese grupo de puntos y tener la superficie hecha. Vamos a ver cómo sería el flujo de ese caso. Fíjate, dentro de superficie yo voy a expandir y voy a buscar el tema aquí, el punto definición. ¿Cómo yo puedo definir una superficie? Bueno, tengo todas estas opciones para definir una superficie. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro plano ahora mismo? Tenemos puntos o grupos de puntos. Entonces nosotros vamos a definir la superficie por medio de un grupo de puntos. Ese grupo de puntos puede estar lleno o puede estar vacío. Va a depender de cómo te organices en tu proyecto. Entonces nosotros vamos a agregar, ¿cuál vamos a agregar? Nuestro grupo de topografía. Y por eso también es importante tener la información organizadita en grupos. Le damos a OK y automáticamente se crea la superficie. ¿Qué es lo que hace el programa? Bueno, busca de 3 en 3 los puntos, crea un triángulo, 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 triángulo y va haciendo la triangulación a lo largo de todo donde haya puntos que pertenezcan a ese grupo. ¿Está bien? ¿Pregunta? Hasta ahí, eso ya lo habían usado, ya lo habían visto. Bien, entonces avanzamos. ¿Qué pasa? Siempre el programa va a triangular todos los puntos. Nosotros como usuarios tenemos que decirle o definir hasta dónde va esa triangulación. Entonces la forma más práctica de nosotros reducir esa triangulación extra es primero sabiendo un aproximado entre la distancia entre puntos. Eso te lo va a decir el topógrafo. Mira, no, yo hice secciones a cada 20 metros, cada 50 metros, cada 70, etcétera. ¿Sí? Que más o menos, imaginándonos que esto fue hecho a mano, o alguien caminando con un RTK o con una estación robótica, y cada cierto momento se detenía y marcaba el punto, ¿cierto? Esa es una de las formas de hacer levantamiento. Pero igual el dato lo que necesitamos es la distancia mínima, se puede decir, que hay entre los triángulos. Entonces nosotros vamos a ver dentro de la propiedad de la superficie, seleccionando la superficie. Fíjate que ahora tengo un objeto nuevo, tengo un ribbon nuevo. Yo voy a ir a la propiedad de la superficie y voy a ir a estadística. ¿Por qué? Porque ahí en estadística yo voy a ver número de puntos, coordenadas máximas y mínimas, elevaciones máximas, medias y mínimas, área 2D, área 3D, pendientes máximas y mínimas y triángulo.
Y aquí tengo, fíjate que tengo un triángulo máximo de 400 metros, pero tengo uno muy pequeño que es de 1 centímetro. Entonces esta información en este momento no nos es de ayuda, porque yo lo que necesito es buscar una media. Entonces bueno, ahí me apoyo en visualizar esos triángulos. Vamos a ver cómo hacemos para visualizar estos triángulos y más o menos medir esa distancia. Para visualizar el triángulo yo voy a ir a información, estilo, y voy a buscar un estilo que me permita visualizar los triángulos. Aquí hay uno por defecto que se llama contorno y triángulo. Aplico. Fíjate que ahora puedo ver la triangulación interna. Tengo curvas todavía, ¿por qué? Porque dice contorno y triángulo. Pero si yo quisiera ver solo, perdón, yo quisiera ver solo los triángulos, tendría que editar este estilo. Y vamos a ver nuestra primera edición de estilos. Entrando acá, vamos a copiar esto y yo decir, esto se va a llamar solamente triángulo, porque yo quiero es solo triángulos. Entonces, después vamos a ir viendo esto más detalladamente, pero por ahora vamos a ir directo a la pestaña display, y acá es lo que yo voy a mostrar en pantalla. ¿Sí? Si yo apago todo esto y aplico, no veo nada. Si yo edito esto y muestro solamente triángulo, obviamente voy a ver solo los triángulos, y así sucesivamente con todos los elementos que contiene la superficie. Acá tenemos el componente, tenemos la visibilidad, la capa en la que se encuentra, el color que representa ese elemento, y tipo de línea, escala de línea y grosor de línea. Supongamos que queremos cambiarle el color a ese triángulo, simplemente lo aplicamos y ahí está. Ahora fíjate, yo voy a buscar por acá, voy a medir con el comando distancia. Y aquí 23 metros, voy a buscar uno que sea un poquito más largo. Esto, aunque tú no creas hacer esto, 36 metros, aquí hay uno más grande, te va a ahorrar bastante tiempo, ya vas a ver por qué. 63 metros, o sea, más o menos por ahí 60, 70 metros sería lo que necesitamos. ¿Para qué? Para entrar nosotros a propiedades. Fíjate que puedo entrar propiedades de las siguientes formas. Selecciono la superficie en pantalla, aquí arriba tengo propiedades, selecciono la superficie en pantalla, clic derecho, propiedades, y desde prospector selecciono la superficie, clic derecho, propiedades. Que yo le voy a decir al programa que defina nuestra superficie construyéndola usando la longitud máxima de triángulo. ¿Cuál es mi longitud máxima de triángulo que acabamos de definir? Hubo uno que me dio 60 y algo, vamos a ponerle 70 para redondear. Vamos a aplicar. ¿Siempre sería la máxima? Sí, o sea, la máxima que tú quieres que se construya. O sea, hasta 70 se van a construir los triángulos. Okay. Le vamos a reconstruir. Y fíjate cómo se limpió la superficie. Ok, sí, ya no va a buscar esos puntos ahí. Ya no va a buscar. ¿Y qué pasa? Ya el resto que no te guste, ya ahí sí lo vamos a hacer a mano. ¿Cómo podemos hacer eso a mano? Ya vamos a hacer eso. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así primero? Que te reduce el tiempo de estar eliminando línea. ¿Sí? Entonces, invertiste 1 minuto, 2 minutos, o simplemente si no quieres invertir tiempo, tú vas probando. Tú puedes entrar aquí a Build, usar la máxima longitud de triángulo y vas probando 50, 60 y vas viendo en plano y vas viendo en planta. Si me sirve o no me sirve, porque si le ponemos menos distancia, va a ser más triángulo. Si le ponemos más distancia, va a ser huecos en la superficie que no nos va a ayudar. Fíjate, vamos a ponerle aquí 80. Bueno, 80
no, al revés. 80 no, menos. Menos. 5, 60. Vamos a poner 50 porque vea. Con 50 ya me va a hacer huecos, mira, que no me triangula acá. Vale. ¿Sí? Si nosotros vemos esto en el visualizador, nos damos cuenta y tenemos, mira, hueco acá, hueco acá. Y es mentira porque aquí hay superficie. Entonces 50 no nos sirvió porque hace hueco. Entonces vamos subiendo. 55. Eso es si no quieres medir el triángulo. 55 todavía. Y así vas hasta que llegamos otra vez al 70 que acabamos de en cualquier forma el valor que necesita va a ser 1. Ahí está. El resto va a depender de por dónde pasan los puntos. Vamos aquí a subirle la escala para poder ver esos puntos por dónde están. Ahí está. Ahora yo necesito ver la etiqueta del punto. Me voy a grupo de puntos. Debe decir que solamente me muestre el point, la marca. Vamos a cambiarlo para que resalte o que contraste, perdón. Entonces acá yo puedo ir ahora a hacer un recorrido por toda la superficie y eliminar de forma manual los excedentes que el programa no leyó porque es un triángulo menor a la distancia que yo le di, pero no corresponde porque no hay un punto que pase. Fíjate que aquí tengo esta línea que está acá y debería ir por todo el borde del punto. Entonces mis puntos de levantamiento o mis puntos de borde nos va a servir de guía para saber por dónde va esta topografía. Si tuviésemos este borde definido con un grupo de puntos, yo pudiera importar, o acá dice point file, yo pudiera definir dentro de mi superficie ese contorno, pero como no tenemos que hacerlo de forma manual. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: seleccionamos nuestra superficie, chequeamos que sea la superficie que estamos evaluando y tenemos acá editar superficie. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eliminar línea. Entonces hacemos clic, enter o clic derecho y así de esta forma vamos a eliminar. Podemos seleccionar una, podemos seleccionar en ventana y se elimina. La otra forma de seleccionar es usando la selección fence, que simplemente le hace una línea de selección. Yo puedo ir haciendo selección múltiple y lo elimino, y así voy a ir poco a poco eliminando según el criterio del que está proyectando. ¿Ya? Así sucesivamente hasta terminar toda la superficie. Te vienes para acá, eso no te va a tomar mucho tiempo y te va a ahorrar bastante problema, porque recuerda que si dejas este triángulo está contando área, y si tú pagas por área no te conviene. Igual si estamos calculando un volumen y hay un área excedente, tampoco, porque va a calcular un volumen que no es. Entonces siempre hay que tomar la tarea de limpiar la superficie. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Preguntas, sugerencias. No, estamos cool ahí. Okay. Por lo menos de mi parte. ¿Qué dicen los demás? Bueno, si están, pues yo creo que sí. Están, pero no están. Están despiertos. Estamos aquí. Está bien, está bien. ¿Hasta dónde ustedes han manejado la superficie? Para saber también, porque si todos manejamos esta parte, se puede decir sencilla, podemos ir a cosas más específicas. Sí. Bueno, por lo menos nosotros hemos trabajado ya superficie, ¿verdad? Que nos trabajan de todos, incluso yo he tenido oportunidad de trabajar superficies de lo propuesto, cuando estoy diseñando una carretera, voy a prepararla para poder hacer los perfiles y
mezclarlo y la cross section, lo que Ajá. necesite, ¿no? Que lo hemos trabajado. Y regularmente acá pues recibimos un archivo de lágrima de sol con todos los puntos, contour y todo. Ajá. La pregunta, a veces en esa superficie tenemos mezclado tantos puntos como contour. Yo puedo construirlo utilizando los ambos puntos, que lo hemos hecho. Sí. También le hemos tenido oportunidad de que nos envían ya el mismo team. Ok. Y nosotros lo que hacemos es lo generamos, ¿verdad? Diciendo ese archivo. O sea, que lo hemos visto por lo menos yo de otras partes y entiendo que también los otros compañeros lo hacen. También Euclides más que nadie, Lidl, bajamos información de Lidl y también las trabajamos con información de Lidl. Euclides hace mucho HH. Sí, usamos esa base de datos. Bueno, entonces aquí por completar los objetivos podemos ir viendo entonces rápidamente las opciones, pues no sé. Sí. Por si hay algo que necesiten refresco. Si quieren algo que toque en especial, eso que enseñaste ahorita de limpiar la superficie, eso no lo había visto en las otras versiones, así que definitivamente es una ayuda. A veces pues uno no la limpia y a veces, como tú dices, tiene una cross section, se cedió y está tomando un punto que no es el correcto. Sí. No crea problema. Pero con eso nos ayuda a limpiarla bastante más rápido de lo que hacíamos anteriormente, que íbamos una a una y la quitábamos. Definitivamente eso fue un buen hit. Y si tienen más hit como ese, adelante. No, bueno, es cuestión de avanzar y ver, o sea, más que todo es la metodología o cómo ustedes usan y cómo yo les recomiendo que lo usen, pues. Ese sería el ir viendo, ir avanzando y tomando nota de lo que, o sea, descartando lo que ya saben y tomando nota de lo que puede ser nuevo para ustedes. Bueno, vamos a ir pero necesito que todos me confirmen acá, esta herramienta de acá, a ver si ya las manejamos todas o si hay alguna que necesiten como repasar o te pregunto, ahí cuando tienes dos superficies, vamos a suponer que tengo una de la propuesta más una de la... Ajá, por ahí yo tengo otro archivito, vamos a crear ese archivo y así fíjate, yo voy a apagar esto. Cuando yo digo apagar es no display, o sea que no la muestro aquí. Y ya los puntos ya no los necesito. Voy recordemos que este all point está en blanco y lo voy a subir, entonces nada va a aparecer. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a traerme un archivo de puntos que se llama corte. Lo vemos. ¿Dónde fue que lo puse? Vamos a entrar. 19 material. Aquí está el cajón. Es un corte que se le hizo a una plataforma. Tenemos aquí punto. Recordemos que el millón es norte. Y tenemos la descripción aquí cajón. Y lo vamos a incluir en un grupo cajón. Antes de esto, fíjate, hasta aquí esto fue lo que hicimos la semana pasada, pero suponte que tú tienes tu plantilla y tú sabes que en tu obra tú tienes relleno, terraplenes, cajones, cajuelas, todo eso, ¿no? Tú antes o en un archivo en blanco, de hecho vamos a hacerlo así para que se entienda mejor el ejemplo y sería un flujo de trabajo también interesante. Entonces, nosotros podemos tener aquí, fíjate, antes de importar nada, yo puedo tener información precargada, ¿no? Tengo mi grupo y tengo mi superficie. Igual como acabamos de hacer, yo puedo decir, bueno, esto es cajón. Así mismo puedo hacer con terraplenes, como te dije, corte, etc. El estilo, bueno, ya vamos a darle un design y la voy a definir por el grupo de puntos. Ya, este es tu y le voy a poner que se reconstruye automáticamente. Esta es tu plantilla. Imagínate que esta es tu plantilla. Tú abres tu archivo nuevo y importas la información que viene del fresca del topógrafo.
Esto, como te digo, puede ser infinidad lo puedes ampliar todo lo que quieras. Yo le voy a decir que esto es punto norte, este, elevación, inscripción, y de una vez que lo incluya en el grupo de acá. Cuando yo termino aquí, zoom extend, ya tengo la superficie hecha. Sí me hice entender con precargar o tener antes de cargar, ya tengo ya pensado, ya yo sé hacia dónde va cada elemento. Si se entendió eso, si me hice entender. Cuando dice cargado en forma de dibujo como tal. Cuando yo digo cargado es porque, o sea, fíjate que yo tenía, antes de importar los puntos, yo tenía un grupo y una superficie hecha. Okay. Tú puedes tener aquí infinidad de superficies si estás trabajando en algo que es continuo, ¿no? Que siempre va a tener un mismo levantamiento semanal, pues. Ok. Tú puedes tener relleno de la semana, corte de la semana, entonces guardar eso en una plantilla de tal forma de que te ahorra el tiempo de estar creando la superficie, creando el grupo, etcétera. Vamos a ver esto. Ok, vamos a editar esto. Vamos a ver los triangulillos. Y aquí le vamos a poner el triángulo. Aquí está un cajón. Bueno, esta no me sirvió mucho más. Claro, esta es pequeñita, no importa si... Y aquí vamos a ver qué es esto. Ok, aquí vamos a hacer vamos a acomodar la triangulación. Yo estoy haciendo las cosas entre comillas rápido, como me comentaron que ya han trabajado antes con superficie, ¿no? Fíjate, si yo quiero que en la superficie, cuando lo tengo aquí en 3D, se vea las curvas, voy aquí a mi estilo, busco acá Model y enciendo curvas de nivel. Ahí están las curvas. Eso por si acaso lo quiero ver. Cada vez que voy ya esto es ya otro flujo de trabajo que yo practico. Cada vez que yo voy a mover los triángulos, uso para mis curvas, uso colores resaltantes, ¿no? En este caso, bueno, no sé, rojo y azul. Y en los contornos los pongo lo más pegadito que yo pueda poner. No sé, punto 1, punto 5. Que eso para presentación no sirve, pero para visualizar dónde está el triángulo que yo puedo mover, sí me sirve. Fíjate que aquí no hay como una continuidad, ¿no? Si esto fuese un cajón, bueno, es un cajón. Si esto está así, yo puedo ver, bueno, necesito movilizar esta zona o rotar los ejes o las líneas de tal forma que me forme un cajón como tal. Entonces voy aquí a usar swap. Vamos a ir viendo si se hace la forma, si no se hace, bueno, si no se hace, está el levantamiento, está quedó igual. A ver tampoco. Y ese comando usual lo que hace es convertir la localización. Sí, lo que hace es voltear el triángulo. Okay. Y voltear el eje y te reorganiza la curva de nivel. Fíjate, vamos a seleccionar este triángulo acá. Yo lo puedo hacer incluso aquí desde el 3D. Mira cómo se va organizando lo que es el corte o lo que es
Aquí ya no puedo ya. Aquí tampoco. Sí, pero va a depender cómo estén los puntos. Sí, va a depender mucho del levantamiento. Entonces, este levantamiento en sí no me sirvió. Porque es muy, aparte que es muy pequeño. Déjame un momento, voy a buscar otro levantamiento. Yo tengo por aquí. ¿Dónde está la llave? No, aquí no está. No, carpeta, tampoco. Aquí está. Esto es una hora, por cierto, una hora real, ¿no? Vamos a agarrar febrero. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos esto que dice talud. Puede ser esta o... Sí, vamos a agarrar esta aquí. Esta que dice talud 12. Que tenemos que ver que el formato sea el mismo para todo. Ahorita vamos a eliminar esa. Okay. Que el separador sea único. Aquí tengo la combinación de espacio y coma, entonces no me sirve. Tengo que reemplazar esto por un único. Ok, fíjate que ahora quedó este aquí, este solito. Ahí está, vamos a guardarlo como. Entonces se lo puedo enviar si gustan, se lo puedo enviar pues, también. Voy a importarlo aquí mismo. Lo que estamos es logrando tener dos superficies y aparte viendo herramientas de superficie, todo eso para poder plantear la situación como es. Aquí tenemos punto norte y lo vamos a agregar a un grupo que se llame talud y le podemos poner la fecha. Yo tenía un archivo que tenía más de 700 superficies justamente de este proyecto. Aquí está, este es el levantamiento y vamos a crear una superficie que se llama talud. Vamos a definirla nuevo por puntos, right, point y sería esta acá y ahí está. Revisamos la triangulación, parece que está todo correcto. Decirle que me muestre nada más. Fíjate que en cada de forma rápida yo puedo ver en cualquier estilo, puedo apagar o prender los triángulos. Yo sé que son cosas que ustedes saben, pero por si acaso alguien más ve esta grabación, tenga idea de lo que estamos hablando. ¿Está bien? Me faltó encender los triángulos, los bordes estos. Ok, aquí sí va a estar más claro lo que estamos haciendo hace ratito en 3D. Es una forma también, una práctica para y le vamos a decir que me muestre esos en el model, que me muestre esos contornos también, ¿ya? Y que me muestre, bueno, ahí tiene los triángulos. Entonces, fíjate, esta zona, ¿cómo le llaman allá a ustedes este talud? ¿Y a esto cómo le llaman? Si lo viéramos en corte, talud, aquí tengo aquí esto aquí, ¿cómo le llaman a ustedes? ¿Aló? Terraza. Ok. Terraza, sí. Ya fíjate aquí
debería haber esta terraza continua, ¿cierto? Y está atravesada por este triángulo que está acá, o esta montañita que está aquí. A pesar de que el programa hizo la triangulación, de que limpiamos, nosotros tenemos el deber también de ajustar todos esos elementos de tal forma de que sea lo más real posible. Mira cómo va quedando ahora. Esto lo podemos hacer desde acá o desde planta, tomando en cuenta que la continuidad de las curvas, ¿no? Aquí fíjate que todas estas curvas que son pegaditas es el talud que tenemos acá. Cuando hay un espacio así en blanco es la terraza. Entonces yo voy cambiando mis triángulos de tal forma de que se cumpla ese patrón. ¿Está bien? Podemos ir. Obviamente van a haber zonas donde definitivamente no voy a poder ni siquiera entrar con el cursor. Pero yo voy cambiando, fíjate cómo va cambiando, cómo se va actualizando aquí en vivo. Que si te pasan la topografía ya modificada, bueno, ya es responsabilidad del que hizo la topografía. Y ahí sería un ejemplo. Yo creé una carretera y hice la cross section y tenían terraza. Siempre es bueno cotejar esa superficie que creo porque puede crear efecto. sí. Cuando ya la gente debe venir bien, o siempre es bueno corregir, darle un cotejito así como tú sabes. Sí, siempre. Y bueno, yo junto mucho las líneas precisamente para que me muestre esos saltos de esa discontinuidad de curva. Fíjate, aquí yo vengo con mi talud y choco con esto que es discontinuo, es diferente a esto. Entonces yo sé que por acá tengo que mover triángulo, que sería esta zona acá. Entonces como se va enderezando y se va acomodando nuestra terraza, pues nuestro corte, que se llama talud. Aquí, bueno, yo creo que ya. Aquí puede ser un poquito más acá. A despejar la terraza, volteamos para que sea que haya continuidad. Lo importante es la continuidad de las curvas. ¿Sí? Entonces mira ya cómo quedó. Aquí todavía podemos movilizar un poquito más, pero bueno, ya va a depender ya también de la paciencia y la disposición que tenga a la hora de ajustar los triángulos, ¿no? Listo. Entonces nada, ya tengo ya mi superficie natural, perdón, la superficie de corte, y debería estar también la superficie natural que está acá. Entonces nuestro proyecto va de la siguiente forma, bro. Entonces, ok, ya tengo las dos superficies. ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Qué me iban a decir cuando teníamos dos superficies? Que para eso hicimos todo este... No, era en este caso vamos a suponer que fuera un site que estuviera diseñando. Yo sé que las otras versiones ya te ayudaba a calcular el volumen total, el volumen del puerto, el volumen de relleno. Incluso había una opción que ella te hacía un ajuste para balancearlo. Esas herramientas siguen, me imagino que en esta versión también. Sí, eso está vigente y lo vamos a ver también. Lo vamos a ver en su tiempo, en su momento. Ok, tenemos superficies que ya vimos. Vamos a ir viendo, repasando acá las opciones. Agregar línea, por si acaso elimino un triángulo que no tenía que eliminar. Puedo eliminar la definición. Me explico, fíjate.
Yo aquí yo puedo, vamos a mostrar los triángulos. Yo puedo eliminar esto acá y yo, me equivoqué. Yo puedo ir a la propiedad de la superficie, definición, y encontrar lo último que yo hice, que fue este elemento. Yo puedo removerlo de la definición, es decir, es como un deshacer, pero es un deshacer para la superficie. Si yo le doy deshacer en este momento, si yo le doy deshacer, funciona. Pero suponte que cortaste esto y se te pasó y seguiste trabajando y diseñaste. Deshacer ya no sería una opción. Entonces tendrías que ir a la propiedad de la superficie, buscar el punto más o menos. Si vemos aquí la coordenada, tenemos aquí 700, 143.000, etc. Yo puedo ir a la propiedad de la superficie y buscar esa coordenada más o menos acá. ¿Ve? Yo puedo decirle, bueno, remueve la definición, reconstruye, y es como que si no hubiese cometido el error. Eso lo podemos encontrar en la propiedad de la superficie y también lo podemos encontrar dentro de definición en el apartado editar. Está todo lo que se ha hecho sobre esa superficie. Yo puedo eliminar esa acción. Suponte que no quieras ir a eliminar la acción porque bueno, no estás de ánimo, pero quieres completar este espacio. Agregamos una línea desde acá a acá. Ya está. Sería la forma para usar el add line. Entonces ya sabemos agregar líneas, sabemos eliminar líneas, sabemos voltear los ejes, que serían voltear las líneas de tal forma de que se reacomoden o reajusten las curvas de nivel. Asumo que, al igual que las otras versiones, tengo que tener seleccionada, bueno, asumiendo que tengo un dibujo, varias superficies, tengo que, si fuera a editar una superficie, tengo que tener seleccionada esa superficie para que ella coja, o es simplemente al yo marcarla, ya automáticamente ya la coge. Al tú seleccionarla ya, estás editando esa superficie. Ok, que no tengo que ir antes que iba al programa, déjame set current surface, ahí editar. No. Aquí selecciona la superficie y ya estás editando. Aquí ya puedo eliminar líneas. Incluso fíjate, yo puedo pasarme a la otra superficie, pero como tengo seleccionado el corte, el rojo, se va a cortar, es la roja, la que tenga seleccionada. Tú puedes seleccionar superficie desde acá del model o puedes seleccionar superficie desde el prospecto, haciendo clic derecho, select. Entonces puedes seleccionar, puedes hacer zoom, acercarte a la superficie, o puedes, bueno, pan to, pero aquí no hace falta porque ya está centrado. ¿Sí? Con muchos objetos tú puedes hacer zoom, suponiendo que lo necesites, ¿no? Por ejemplo, aquí yo quiero ver este punto específico. Aquí tenemos zoom al elemento. Ahí está. Entonces eso te va a servir. Entonces si simplemente seleccionas y ya se te habilita el ribbon. Ten pendiente que acá arriba estés editando la superficie que quieras editar con el nombre. Fíjate que dice TN. Si yo selecciono, dice talud. Si tengo una o más superficies superpuestas, lo recomendable es que tengamos activa esta acción que se llama selección cíclica. Esta selección cíclica me va a permitir poder escoger fíjate, cuando tengo un elemento sobre otro, en el cursor aparecen esos dos cuadritos. ¿Se ven? Cuando le doy clic, me aparece una ventana de selección y yo puedo escoger entre un elemento u otro. Eso me va a ayudar cuando tengo muchos elementos, líneas, polilíneas, puntos, superficie 1, 2, 3. Yo puedo aquí seleccionar y escojo entonces con la que me quedo. Una vez escojo, veo el nombre, chequeo, así es. Puedo incluso aislar la superficie para trabajar solo con esa superficie y todas las herramientas van a funcionar igual. También, una vez termino la edición, clic derecho sostenido y finalizo el aislamiento cuando le dé la gana.
Ok, siguiendo aquí, vamos a darle un repaso a esto. Point, tengo agregar, eliminar, modificar y mover. Cuando se refiere a point, se refiere a los puntos que están dentro de la superficie, estos puntos. Entonces, para poder editarlo tengo que mostrarlo, así como los triángulos. Para poder editarlo tengo que mostrarlo. Entonces, lo que voy a hacer es mostrar estos puntos. Bueno, me voy a quedar con las curvas también. Y estos puntos yo puedo agregar un punto. Suponte que yo quiero un punto por acá, me pide la elevación, me sugiere la elevación de esa zona, pues yo puedo alterar esa elevación, ¿sí? Puedo mover, eliminar el punto que yo acabo de crear o los puntos dependiendo de lo que quiera hacer, porque a veces hay puntos de más en nuestro levantamiento y lo puedo eliminar. Puedo modificar el punto. Esto me va a modificar la altura del punto. La altura inicial es 201, pero yo puedo modificarlo. Si quiero devolver a esto, entonces si quiero regresar a su valor inicial, me voy aquí a definición, modify punto y remuevo la definición, reconstruyo y ahí está. Igual pasa cuando se volvió loco. Igual pasa cuando quiero mover un punto. Puedo seleccionar y lo que va a cambiar es la posición. O sea, va a mantener la elevación, pero cambia la posición. ¿Ya? Entonces serían esas opciones de mover, agregar, eliminar, mover y modificar. Elimina áreas planas para subir y bajar todos los puntos en conjunto. Sube y baja la elevación de la superficie. ¿Qué otra cosa aquí interesante? El Paste Surface, que también me imagino que lo han visualizado, pero vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Cómo harían ustedes para apagar toda la superficie a la vez? Vamos a salirnos un poco del cronograma, porque como tienen cierta experiencia, entonces vamos a orientarlo a cositas interesantes, ¿no? Cositas nuevas. Una opción es selecciono todo y en propiedades, estilo, y pongo aquí no display, ¿sí? Suponte que quiero apagarla toda. La otra es ir superficie por superficie, clic derecho, propiedades, y la apago. Y la opción más efectiva es la siguiente: sobre el apartado de superficie, esto es siempre y cuando no tengas carpeta. Ahorita vamos a ver lo que son las carpetas. Sobre el apartado de superficie tengo aquí estilo, sobre la columna, el nombre de la columna estilo, hago clic derecho, editar, y todo lo que esté de ahí hacia abajo le voy a asignar el estilo que yo quiera. Ahí está. Otra vez, por si acaso. Ahí está. Reconstruyo o regenero, mejor dicho, y ya asigné un estilo a una superficie. Cuando yo digo carpetas, yo desde el 2018, 2019 hacia acá, yo puedo organizar mis elementos por carpeta. Fíjate, yo puedo aquí agregar una carpeta. ¿Para qué? Para que yo también pueda decir, bueno, todo lo que es terreno natural va en esta carpeta, todo lo que es terreno modificado va en esta carpeta, y así sucesivamente. Entonces, para incluir una superficie o un elemento a una carpeta, lo que tengo que seleccionarla con el clic sostenido, llevarla a la carpeta que quiero que corresponda, ¿no? Y ahí tengo mis carpetas. Igual va a pasar con alineamientos. Cuando tengamos un alineamiento, yo puedo separar alineamientos por tramos, alineamientos por tipo de alineamiento, etc. Los corredores también lo puedo organizar por carpeta. Entonces, bastante útil esto de la carpeta, porque me permite ir rápidamente a lo que necesito. Vale, sí, esto es útil entonces, porque
una carretera podrías tener varias superficies, lo que es drenaje, Ajá. lo que se concentra en eso, separar el existente de la otra. Y eso ayuda bastante al orden. Y también para importarlo y exportarlo, para poder organizar. Como estamos viendo cositas medio avanzadas, vamos a hacer un salto hablando del compartimiento de superficie. Fíjate, vamos a guardar. Suponte que este es tu terreno, o sea, ¿cuál sería el flujo de trabajo? ¿Cuál es el flujo de trabajo que uno debería tener dentro de un proyecto de Civil 3D? Vamos a anotarlo acá para que ustedes lo... Yo tengo mi terreno natural en un archivo. Bueno, aquí en otro archivo aparte yo debería tener lo que son los ejes o alineamientos o alineaciones y sus rasantes o subrasantes. En otro archivo aparte, no sé si ustedes han manejado lo que vamos a ver a continuación, pero por si acaso, en otro archivo aparte que voy a tener lo que son los corredores. Cuando tú dices archivos aparte, CAD file. Sí, son DWG. Okay, En otro archivo, ajá, no sé si han visto, no sé si han visto o han usado lo que es el Data Shortcut. No, por lo menos yo no. Bueno, hacia allá donde voy. Esta es la forma en la que se deben organizar los proyectos. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a hacer todo en un mismo archivo y eso acarrea que primero el archivo se te puede dañar, se te daña toda la información. Segundo, te obliga a que una sola persona, una sola máquina tenga la información, que tampoco es conveniente. Lo otro, no puedes compartirla o no puedes tener un servidor, una red. ¿Por qué? Porque tienes todo centralizado en un solo archivo. Entonces, de esta forma de organizarlo nos va a permitir que diversifique el proyecto. Y más que todo, cuando es un proyecto grande, 50 kilómetros, 10 kilómetros, tú puedes dividir por tramos. Entonces tienes terreno natural del tramo del 1 al 5. Bueno, aquí tramo del 1 al 5. Entonces, esa es lo que nos has dicho, y por lo menos, bueno, tremendo. Yo en especial tenía una duda cómo organizar eso. Que antes en las otras versiones pues tú tenías la base de datos, podían trabajar varios, pero ahora como tú tienes un archivo pues siempre tuve esa preocupación, pero nada, continúa, porque eso nos va a ayudar, nos va a ayudar a nosotros a organizarnos mejor. Sí. Cuando estemos en el proyecto. Sí, y aparte, como tienen ya un conocimiento previo, vamos a aprovechar el tiempo para explorar otras opciones que entran dentro del contenido del... O sea, no nos estamos como yendo a un tema muy avanzado, pero tampoco es tan básico. Secciones. Tú puedes tener esta... Bueno, vamos a poner esto en orden. De tal forma que una persona pueda ver un tramo a la vez. Tiene 5 cadistas, 5 dibujantes, 5 proyectistas, como los denomines, draftsmen, y cada uno al tiempo, a la vez, puede ver cada tramo del proyecto. ¿Cómo vamos a nosotros organizar esto? Vamos a organizar por se llama Data Shortcut. Vamos a dejar esta... ¿Dónde está el seleccionar? Por aquí mejor, scale, el objeto, el último que hice. Aquí está, pensé que estaba muy grande. Nosotros tenemos en este archivo es de topografía, ¿sí? Aquí incluso tú puedes tener, como te dije, puedes tener un tramo en un archivo o todos los tramos en un archivo, pero vamos a suponer
en este caso tenemos un tramo en un archivo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjate. Aquí al fondo, donde dice Data Shortcuts. No sé si lo has visto antes. No. ¿Qué voy a hacer? Voy a primero a decirle dónde voy a trabajar. Set Working Folder. Esto es demasiado importante que establezcan, que seteen, que establezcan la ubicación de ese proyecto. ¿Por qué? Porque si tú cambias de máquina y no te llevas el proyecto, no vas a poder acceder a esa información. ¿Sí? Nosotros creamos aquí el shortcut de frente, él lo va a crear en la ubicación por defecto. Pero si tú cambias de máquina o simplemente compartes el archivo o compartes el proyecto entero y no te llevas esa carpeta de proyecto, no vas a poder hacer más nada sino solo ver. Entonces, como consejo, vamos a crear el data shortcut, vamos a decirle que fíjate, yo tengo aquí mis proyectos y cada proyecto tiene su carpeta DSC que es data shortcut. Vamos a crear aquí en el escritorio nuestro proyecto. Vamos a decirle que esto se va a llamar proyecto vía. Dentro del proyecto vía yo voy a crear una carpeta que se llama DSC, que ya es así que lo trabajo yo, para saber que ahí están, dentro de acá van a estar todos los data shortcuts de forma tal de que en el momento que yo quiera compartir el archivo, simplemente voy a compartir esta carpeta sin preocuparme si me faltó algo o no, porque todo va a estar aquí organizado. ¿Organizado por qué? Porque aquí yo puedo tener entonces mis archivos Civil 3D, mis archivos CAD, que esto este árbol de carpetas lo hacía con LAN, pero ya lo dejaron de hacer, pues. ¿Qué otra cosa? Los reportes, los PDF y los XML si vas a compartir la información, y así sucesivamente tú vas organizando tu carpeta de proyecto. ¿Dónde vamos a guardar esta topografía? Vamos a guardarla en Civil 3D como TN o topografía natural. ¿Está bien? Ya seteé mi carpeta de trabajo. Ahora voy a decirle que dentro de esta carpeta de trabajo voy a crear un nuevo proyecto. Fíjate, aquí me lo pone la ruta que le di, proyecto vía, y es dentro de DSC. ¿Cómo se va a llamar este proyecto? Bueno, el nombre del proyecto, que aquí es, y bueno, data shortcut, para saber que eso es ahí, que eso está así. Una vez ya tenga ya el data shortcut creado, o la ruta mejor dicho, yo voy a poder crear data shortcut de superficies, alineamientos, corredores y red de tubería. Voy a crear mi data shortcut de la topografía que tengo en este archivo. Fíjate, le doy OK, guardo y lo puedo cerrar. Te dije que en el siguiente archivo entonces el alineamiento, ¿cierto? ¿Me sigue? ¿Aló? Se fueron todos. Ah. ¿Me siguen? Sí, sí está. Ahora les pasa a ver porque a veces hablo y no sé si me están siguiendo. Repito, le dije en qué carpeta voy a trabajar. Creé un nuevo proyecto, o sea, para Civil 3D esto sería un proyecto, y creé un acceso directo a la topografía que tenía en ese archivo. Ahora yo voy a ubicar un archivo nuevo y le voy a decir que aquí yo voy a fabricar mis ejes. Voy a guardar esto y yo le voy a decir que esto es ejes.
Pero para yo poder hacer mis ejes necesito una topografía. O sea, para yo poder hacer un perfil necesito una topografía, ¿cierto? Entonces yo voy a venir acá. Fíjate que una vez tú creas el data shortcut ya queda por defecto de ahí hacia adelante. Y yo voy a entrar a, fíjate que mira, me lo organizó por la carpeta, incluso la carpeta que yo había creado. Yo voy a entrar a mi topografía natural y voy a decirle que me cree una referencia. ¿Qué va a hacer? Él va a crear un archivo con la superficie. Esto es una referencia, no puedo editarlo. Fíjate, no tengo opciones de edición, pero puedo abrir la fuente, puedo promoverla o promote, es decir, desvincularla del data shortcut, y puedo sincronizar. ¿Sincronizar qué es? Suponte que a esta superficie yo le hago un cambio. Ese cambio lo puede estar haciendo otra Ese cambio lo puede, exactamente, ese cambio lo puede estar haciendo alguien más que está encargado de limpiar la topografía. Yo voy aquí a editar, information, voy a colocarla aquí y vamos a habilitar los triángulos. Y le decía, bueno, vamos a editar esto aquí. Aquella persona está editando. Editando. En el instante que tú guardes esa información, a ti te va a llegar un mensaje aquí abajito que dice que tu data shortcut puede o pudo haber cambiado. Por favor, sincroniza. Entonces le damos clic a sincronizar. Voy a entrar un poquito aquí. Le damos clic en sincronizar. Y fíjate cómo se actualizó la topografía. ¿Sí? De igual forma, entonces en este archivo van a estar mis ejes. Entonces yo voy a crear aquí mis ejes. Voy a crear aquí un eje cualquiera, no importa, es de ejemplo. Y le voy a decir, bueno, crea aquí. Entonces la persona encargada de los ejes del tramo 1 ya hizo su eje. Guardo. Y dentro del mismo proyecto yo le voy a decir, crea los data shortcut. Antes de eso yo pudiera organizar mis ejes diciéndole que, bueno, esto es tramo 1. De tal forma que todo lo que esté ahí es tramo 1. Guardo. Siempre hay que guardar antes de hacer el enlace. Y voy a crear, ya no hago lo demás porque ya está hecho, ya se hizo anteriormente. Entonces creo el data shortcut de qué? De mi alineamiento. Le doy OK y listo. Supongamos que esto lo vamos a ver con calma más en clases posteriores, pero supongamos que quiero hacer un perfil de esto, de superficie, y una vista de perfil para crear una rasante, suponte. Ya, yo le voy a decir al programa que me cree una rasante. Voy a decirle que me haga, a ver, ¿cuál puede ser? A ver si la hizo o no la hizo. Bueno, no importa, vamos a crearla aquí, repito. Yo de aquí a aquí, suponte. Esta información yo también la puedo llevar a mi data shortcut. Ahí está, ¿ves? Anteriormente lo que estaba en gris, fíjate, lo que estaba en gris ya estaba dentro del proyecto. Ahora estoy incluyendo esto. Entonces este archivo es solamente de rasante y eje. Cierro aquí, cierro mi topografía natural y ahora va a venir la persona encargada de hacer los corredores. Supongamos que tenemos aquí un archivo nuevo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vincular mi eje. Si está en carpeta, yo puedo crear la referencia de la carpeta completa. Porque si tengo más información, más ejes dentro de esa carpeta. Creo la referencia. Con respecto al alineamiento, casi siempre hay que crear la referencia también, aparte del alineamiento, hay que crear la referencia de la rasante. O sea, no, al crear la del alineamiento, está aquí, pero tengo que también crear la rasante para poder ver
Ahí está, si quiero ver la topografía, que aunque no hace falta, pero si la quiero ver, me traigo mi topografía. Sí se va visualizando la forma de trabajo, ¿no? Sí, sí. Esto multiplícalo por ¿Sabes qué? 14 tramos. Entonces cada persona puede estar encargada de un pedacito del proyecto. Vale. Y lo ideal sería que, asumiendo que yo tengo un servidor, Claro, tengo que dinero, lo tengas todo en red. y lo ideal es que tenga un directorio más o menos como tú me lo distribuiste para ir trabajando y que cada una de las partidas pues tenga su archivo de Así carga. mismo es. O sea, y no solo eso, si se daña algo, no se perdió todo, tengo pues gente estar trabajando a la misma vez. Así, Perfecto. así es. No, Dionisio, eso era una de las dudas que yo tenía bien grande con el cambio de que íbamos a tener, como te había Ujú. mencionado en sesiones viejas a esta. Pero nada, hoy ese info es muy bueno. Créeme que mañana estaremos organizando porque vamos a empezar ya un Ajá. proyectito y no lo tenemos así organizado. Así que mañana tendremos ese ejercicio. Vale, bueno. Fíjate que en este archivo tengo vinculado lo que es el terreno, el eje y la rasante. Entonces yo puedo crear un corredor acá. Esto también lo vamos a ver con calmita, pero para que sepa, o sea, para terminar el flujo y yo puedo aquí crear un corredor de lo que ya está, de lo que está creado ahí, pues. Ahí está mi corredor hecho. Dentro de cuando veamos corredores, vamos a poder darnos cuenta que podemos hacer, aquí está el corredor, mira, aquí está la vía hecha. ¿Sí? Este corredor, una vez ya lo creé, ya lo guardé, vamos a decirle que estos son corredores, tramo 1. También lo puedo llevar al data shortcut de tal forma que en un cuarto archivo es donde yo voy a hacer las sesiones transversales. Así, la persona que esté haciendo las láminas, que esté revisando la sección por sección, que esté bien, que no esté bien, no tiene nada que ver con el corredor y otra persona puede ir avanzando en el corredor, haciéndole cambio de talud, cambio de sección, etcétera, sin necesidad de chocar con la gente que está haciendo la laminación de las secciones. No sé si me hago entender en esta parte. Perfecto. Y fíjate que yo aquí en este cuarto archivo yo voy a hacer referencia a mi corredor. ¿Qué pasa? El corredor te va a traer el alineamiento y el layout y lo que es la rasante, ¿no? Ahí está tu corredor. Y sobre ese corredor yo puedo hacer lo que son las cross section que tú has mencionado. ¿Qué faltaría aquí? Una superficie natural para poder hacer cálculos, pero eso lo vamos a ver con calma. Y este sería el último archivo que tocaría el data shortcut, porque de aquí en hacia adelante no hay más nada que compartir, pero aquí ya estoy visualizando las secciones. Entonces la persona que esté encargada de hacer las sesiones simplemente ve este archivo y otra persona en otra máquina, incluso en otro estado, en otro país, puede ir modificando esto. ¿Por qué? Porque ahí se puede compartir también por medio de BIM 360 por la nube, pero ya eso sería ya una infraestructura más grande, más amplia, pero para que sepa que es posible, ¿no? Entonces la persona que esté corrigiendo este corredor le va a afectar directamente, ¿dónde está? Al de las secciones y viceversa. Erickson, te puedo hacer una preguntita, Y claro, aunque yo sé que a lo mejor lo vamos a ver más adelante, pero me aclara algunas dudas que tengo ahora sí, sí. mismo. ¿Cuál es la diferencia de este comando corridor? ¿Cuál es el funcionamiento como tal? Porque sé que las secciones y eso las puedo trabajar ¿verdad? Con los assembly, Ujú. pero ¿cuál es la función de corredor como tal? ¿Verdad? Si me puede dar más o menos para eventualmente cuando entremos al detalle, pues tener un poco, lo trabajaría más, pero tengo esa duda, ¿verdad? ¿Cuál fue la función de CivilTD al crear esta parte así de meter un proyecto como corridor?
ese comando porque eso no estaba en versiones viejas que yo había trabajado. Y nada, para tener más o menos como un feeling ballpark, ¿no? De cuál es la funcionalidad de esto. Claro, esto es, o sea, para Civil 3D el corredor es una obra lineal, todo lo que siga un alineamiento. Y él va a ir construyendo. Si nosotros vemos un 3D de esto aquí, ahora mismo, él va a ir construyendo cada cierta cantidad de metros o de cada cierta distancia, vamos a ponerlo aquí en alámbrico. Él te va a construir y va a enlazar tu sección típica, tu assembly. Fíjate que tengo una assembly acá y una assembly aquí. Entonces es una herramienta que me va a permitir desarrollar o modelar en 3D por medio de un alineamiento y una rasante cualquier assembly que tú genere acá. Y bueno, esto lo vas a poder ver mejor cuando estemos realmente haciendo un proyecto de vialidad, porque en cada parte esto en este momento es un solo elemento. Fíjate, yo lo selecciono, es uno solo, pero fíjate, yo estoy aquí justo, esto es un trabajo real, se puede decir, y yo tengo aquí apagado mi corredor. Vamos a encenderlo un momento. Ahí está. Fíjate que yo aquí yo tengo todas las secciones posibles. A mí me envía, mira, mi sección 1 es este es un CAD. Y yo lo modelo en Civil 3D con la assembly. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Entonces, simplemente yo voy a representar esta sección en 3D para poder luego hacer cálculos de volumen. ¿Por qué? Porque cada elemento, cada línea esta que tú estás viendo acá, yo puedo generar una superficie, cosa que no puedo hacer sin el corredor. Cada línea yo puedo generar una superficie en la parte de arriba de mi calle, en la parte del medio, en la parte de abajo. Puedo generar superficie de la parte de abajo del curb, en la parte de arriba. Puedo generar superficie en la parte de arriba del sidewalk o en la parte de abajo. Y esa superficie me va a permitir calcular materiales. Vamos a abrir uno que ya esté entregado, por decirlo así. ¿Cuál fue el último? No, este está incompleto. Un momento. Voy a buscar. El corredor nos va a permitir generar superficies según nuestro assembly. O sea que sí, perdóname, discúlpame, Erison, termina. No, es recalcar que vamos a poder generar un modelo 3D de nuestro proyecto. Dime. La pregunta que tenía, o sea que el procedimiento debe ser más o menos similar a lo que hacíamos. Creamos primero nuestra superficie de terreno existente, preparamos nuestra alineación, nuestras rasantes, luego trabajamos en cross section y luego defino el corredor. No, tú puedes definir el corredor sin hacer las secciones. Okay. No necesariamente tienes que seguir esa línea. Lo importante acá es que en la sección tú puedes mostrar tu corredor, así como está acá, mira. Y eso te va a dar una idea de cómo es tu proyecto, dependiendo del tipo de secciones que la genere. Entonces va a tener volúmenes y áreas según la superficie o el material que genere. Por ejemplo, acá, mira. Esto que está acá es una sección, está bien, pero esta sección, este corte, viene del corredor. Si sin el corredor se vería algo así. Mira cómo se ve sin el corredor.
es simplemente una herramienta para hacer un modelo 3D de tu obra lineal. Y bueno, también, como te digo, lo puedes guardar, lo puedes... ¿Qué va a pasar cuando cada vez que tú abras ahora tu proyecto? O sea que el corredor yo lo puedo editar y ese cambio que yo haga en el corredor asumiendo una sección, Ajá. me va a ajustar la sección Sí, también. claro, claro, automáticamente. O viceversa. No, de ahí sí el flujo es corredor sección. Corredor sección. Ah, ok. Ahí no hay hacia atrás, habría que hacer unos artificios matemáticos, pero más que todo es en la superficie, pues. De la sección a la planta sí es un poquito más laborioso, pero como un trabajo a mano, es como una ingeniería inversa. Y en ese, y perdona que te bombardee No, con esto y no, todas estas pregunta preguntas. porque si la idea es que, o sea, si usted me dice que ya dominan superficie, entonces bueno, vamos a avanzar en lo que necesiten, pues. No, sí, no, y me imagino que en los próximos lo vamos a tener, lo que pasa es que, ¿verdad? Como dicen por ahí, anticipándonos al futuro, Ajá, como la Panasonic. El corredor, ajá. cuando yo tengo este corredor, lo que yo edite, lo puedo editar como si fuera un dibujo. Entonces, Que, no sé, tengo una sección y en esa sección mira, específica, pues yo había considerado 1,5 en uno y ahí pues no, quiero cambiarlo a 1 en uno y poner una terraza y dibujarlo ahí manualmente, se me va a registrar ya entonces en el assembly como lo tenía, ¿o no? mm, pudieras, pero no es lo, o sea, tú puedes desde una polilínea hacer que se te modele, siguiendo algunos pasos. Pero no es lo recomendable porque, como te digo, si cambiaras de archivo o de máquina se te pierde información. Todo Vale, lo vas a manejar, el corredor se maneja lo que muestre el assembly, este ensamblaje que tenemos acá. ok, Sí, si yo a esto yo le coloco, aquí tengo mi paleta de herramientas, esto como te digo, lo vamos a ver con un poquito más calma, igual introductorio, pero con calma. Yo le puedo poner información extra a este elemento, por ejemplo aquí taludes con terraza, es decir que se coloque ahí y ahí está. Entonces yo voy armando mi assembly, mi sección típica según la necesidad que yo tenga en planta. Aquí en planta lo que me están pidiendo es calle, el brocal, el curb, área verde y vereda, acera, más nada. Entonces no necesito talud, entonces mi sección se limita a eso. Pero si, pero si pidiera muro o pidiera un corte o pidiera, no sé, por ejemplo, una que se extendiera 5 metros con una pendiente de 2%, bajara, hiciera una cuneta de tierra, subiera, tuviera un muro, despegara, qué sé yo. Todo eso habría que armar una sección o un assembly con estas condiciones. ok. Y ese assembly lo dibujaría como un polígono y lo creo. Hay esa es una de las formas, como te digo, la forma rápida, la forma como para resolver. Pero no sería paramétrico. Si llegase a cambiar alguna de las distancias, no pudieras, sino que tendrías que dibujar todo otra vez. Entonces no es conveniente. Lo conveniente es armar tu assembly y si lo que necesitas no está en la paleta de assembly que viene por defecto, entonces la crearíamos usando el composer que trae el Civil 3D. Vamos a abrirlo aquí rápidamente, vamos a entrar, vamos a abrir aquí, no sé, suponte cuneta. Ahí está. Esta cuneta no viene en Civil 3D, pero mira como esta no me hace caso. Esta es una de las pruebas. No, sí. Pero bueno, yo le puedo decir que este punto se mueva con una elevación. Cambio aquí los parámetros. Fíjate, yo aquí tengo aquí para cambiar los parámetros, etcétera. Eso no lo puede hacer. Aquí es coma y no punto. Ahí está. Eso no lo puedes hacer si haces el dibujo y lo conviertes en sección, en assembly. Que sí se puede, pero no es lo ideal. ¿Ya?
Para eso sirve el corredor, para modelar para modelar el donde está la topo aquí, para modelar tu obra lineal, que puede ser un canal, puede ser una red de tubería, puede ser una vialidad, etcétera. Ok, volviendo con opciones avanzadas o medias avanzadas de Civil 3D. Suponte que yo quiero aquí un pedazo. ¿Cómo harías tú si yo te digo que necesito este pedazo de superficie en otro archivo? O alguno de ustedes, ¿cómo lo harían? ¿Cuál sería su solución? Copy paste. Copia, pega y lo demás lo elimina. Un right block de esa área, de ese 3D con esos contours y lo paso a un archivo. Ajá, pero tendrías que entonces extraer los contornos primero. O los triángulos, ¿cierto? Porque puedes tener lo que es el mesh, ¿cómo es? El 3D face, o puedes tener el contorno. Lo llevarías a otro archivo y allá construirías la superficie, ¿cierto? Ese es tu flujo de trabajo. Bueno, te voy a decir que estás trabajando triple. Y le voy a enseñar la forma ideal o la forma más eficiente de hacer este ejemplo. Yo quiero solamente este pedazo de superficie en otro archivo. Paso número 1, grabar. Siempre voy a salvar. Paso número 2, selecciona la superficie. Luego le voy a decir aquí en extraer objeto, que me imagino que has pasado por acá para extraer el contorno, pero nos vamos a detener en la primera. Create Cropped Surface. Es como una superficie recortada o un recorte de superficie. ¿Qué va a pasar? Me va a aparecer este menú. Yo le voy a decir, mira, mi método es mediante un objeto. Y ese objeto es mi polilínea. Enter. Me pregunta, mira, dale un punto dentro del área que vas a recortar. Bueno, aquí adentro, clic. Y fíjate que se puso amarillito. Si el borde se pone amarillo completo, esto puede ser un polígono de la forma que usted quiera. Pero si se pone amarillo completo, quiere decir que va por buen camino. Si no se pone amarillo es porque hay un problema en el polígono. Tiene que ser cerrado, sí. ¿Qué quieres hacer con esa superficie? Bueno, lo puedes poner en un archivo existente, no tiene que estar abierto. Puedes ponerlo en un archivo nuevo o en un archivo que ya esté abierto antes. Tienes tres opciones. Vamos a suponer que es un archivo nuevo. Le voy a decir que voy a crear un archivo nuevo a partir de mi plantilla métrica de Civil 3D. Ahí ya me creó el archivo, aquí está, mira, número 6. Y le voy a decir que esto es el copy paste que no hicimos. Le vamos a decir que ok. Y cuando vengo aquí tengo aquí mi pedazo de superficie. Ya de una vez ya está creada, ya es superficie. Aquí está el copy paste. Ya. ¿Qué otra cosa? Ok, no sé, a ver. Bueno, este drive, si tuviéramos una imagen, nosotros pudiéramos hacer que esa imagen se tomara la forma de la superficie y cuando lo pongo aquí en un realistic se viera, ¿no? Si tuviéramos una imagen, para eso sirve este drive que está acá. De aquí, bueno, puedo crear este publish surface es para una de las formas para trabajar junto con Revit. La publico en BIM 360, después entro con Revit a BIM 360 y leo la superficie y ya trabajo todo en la misma coordenada. Todo. Puedo extraer sólidos. Esto sirve más que todo cuando voy a hacer un modelo o lo voy a pasar, por ejemplo, a InfraWorks o a SketchUp, porque al mismo Revit también, porque me crea un modelo de la superficie
puede ser a una elevación predefinida, puede ser que todo esté o sea, que esté plana la base, por ejemplo, o que se ajuste ese espesor, que se ajuste a la superficie. Vamos a suponer que quiero hacer una aquí con dip y lo voy a llevar otra vez a un nuevo dibujo. Voy a guardarlo. Vamos a abrir el archivo que acabo de crear. No hay conflicto porque este no lo he guardado, ¿no? No vayan a creer que se... Y ahí está el sólido que acabo de crear, con una profundidad de 10 unidades. Eso, como te dije, sirve para presentaciones o llevarlo a algún otro programa de modelado 3D. ¿Qué otra opción tenemos aquí? Bueno, si queremos superficies modificadas, uso la opción de paste, que eso ya lo manejan, pero por si acaso vamos a crear una tercera superficie y a ella le pegamos la información, empezando siempre por las curvas principales. Aquí me equivoqué, era la otra, porque realmente no vi el menú. Vamos a borrar aquí y vamos a escoger TN primero y luego le vamos a pegar el talud. ¿Para qué? De esta forma yo puedo entonces reconstruir aquí. Puedo crear una superficie de volumen, Team Volume, donde voy a comparar mi base, que sería el TN, contra lo que es la superficie C, que es mi topografía modificada. Le voy a decir que no me muestre nada. Esto el uso que yo le doy realmente a la superficie de volumen lo vamos a ver cuando hagamos terrazas con grading. Por ahora simplemente a título informativo que yo puedo comparar una superficie con otra. Cuando comparo, voy aquí a analizar, busco mi pizarra de volúmenes, agrego la superficie de volumen que acabo de crear y tengo aquí mi volumen calculado, ¿no? Yo puedo hacer un reporte o puedo llevarme esa información al plano como tal. Hay otra forma de calcular volumen, pero ya eso sí sería un tema más avanzado, que simplemente calcular el volumen como por etapas, ¿no? Por capas. El programa, dependiendo de la curva de nivel, va calculando volúmenes por capa. El otro volumen, que es el que mencionaste antes, es el de Grading Tools, que es el que permite a esa terraza o a ese corte yo pedirle al programa que balancee, que me diga, mira, llévame todo al mínimo o a lo más cerca de cero que pueda, y el programa sube o baja la altura y balancea el corte. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a revisar qué más tenemos aquí de topografía de superficies. En cuanto a los análisis, ¿esto por qué está tan lejos? ¿Han hecho análisis alguna vez? Análisis de elevación, análisis de... Por lo menos con algunos sites, alguna información así, no en carretera, sino en sites. Okay. He trabajado con el programa viejo y ahí fue que vino la pregunta, y el análisis que he hecho es eso, pues determinar cuál es el nivel ideal, aquí, balancearme aquí, tanto, ese tipo de cosas, pero con la otra versión. No sé si eso ha modificado bastante. Bueno, habría que ver las opciones y usted compararía ya para la clase que viene, que ya creo que estamos bien por hoy.
para que podamos sintetizar toda esta información. ¿Cuánto tiempo tenemos? Poquito, pero o sea, tenemos cerca de 2 horas, pero yo creo que la información ha sido bastante compacta, ¿no? Para la... Dime. Perdóname, lo que sí te voy a compartir, si después me puedes enviar un mensajito con la sugerencia, yo sé que lo copiaste en la presentación con la sugerencia del directorio, te lo voy a agradecer un montón, porque lo vamos a usar como... Déjame... Aquí, mira, sácale una fotito ahí. Sí, da un brequecito. Aquí tú le puedes agregar toda la información que necesites, pero aquí podemos incluirle lo que es el LiDAR o lo que viene del recap, el RCP. ¿Qué más? Bueno, toda la carpeta que ustedes necesiten crear, la pueden crear, y esto lo guardan como plantilla, y cada vez que van a hacer un proyecto nuevo copian su carpeta y la hace. Si vamos aquí un momento, yo tengo, fíjate, para este tipo de proyectos que yo hago, vamos a mostrarte aquí rápidamente, que simplemente tengo una foto, yo le hago ubico los puntos con una nube de puntos, su tablita, etcétera, todo bien. Esa es una la foto, y aquí está en CAD. Este proyectico, así sea pequeñito, mira como yo lo tengo. Yo aquí tengo aquí, mira, una carpeta que yo lo voy a copiar y pegar, y aquí adentro tengo todas las carpetas ya creadas, de tal manera de que yo nada más copio, pego y cambio el nombre 08, el que venga, pues. Aquí adentro, entonces voy a meter CAD, voy a meter las nubes de puntos, la ortofoto, las parcelas, las fotos que vienen para hacer el modelado, qué sé yo. Aquí, como no uso Civil 3D como tal, lo dejo todo en CAD. La entrega, pues, como por eso que no tiene, pero así les recomiendo que lo organice, pues. Entonces no sé si vamos a... ¿Dónde está? En el escritorio era, ¿no? Por si acaso. Aquí está. Este sería el orden mínimo. Y el más importante, Sí, por lo menos es este. Claro, el más importante es este Data Shortcut, que recordemos que se hace por acá. Preguntas hasta ahora, no sé, estamos on time. Es que mañana lo practicaré y te dejaré saber. Bueno. No, está bien, está bien. Porque sí, me imagino que ahora lo que creamos, el data show, que podemos compartir todo eso y organicemos un proyectito como directorio, como ejemplo, sería bueno para hacerlo mañana en la oficina y acabar cualquier cosa. Claro, esa es la idea, que lo implementen y de una vez lo resolvamos si es que hay dudas, pues. Bueno, el cropped ya lo vimos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con superficies? Cuando trabajemos con los grading, vamos a ver mucho el breakline también. ¿Qué más? Bueno, no sé, digan, ¿tienen alguna pregunta de lo que se ha visto o alguna otra pregunta relacionada a lo que se ha visto? No, de mi parte. ¿Y lo demás? Hello. No, de mi parte. Eso lo van a... No, bueno, traten de practicar todo esto. Que ya lo que queda es practicar, pues, es presentar casos. Vamos a ir resolviendo situaciones, tratando de organizar la información, etcétera. Bueno, para la clase que viene
ya van a hacer más largo el video. Vamos a ver lo que son análisis de elevaciones, análisis de... Para la próxima Sí, sí, clase. para la próxima. Estoy anticipándome al... ¿Y esto porque no reacciona? Se murió. Bueno. Ahí está, ya volvió. TNX. Vamos a ver cómo se hace y cómo se implementa, ¿no? También, porque no... Aquí estos análisis. Análisis de elevaciones, de contorno definido por usuarios, flechas, pendientes, todo esto lo vamos a hacer para que o bien repasen o tengan entendido de cómo se hace. O sea, con esto vamos a arrancar la clase que viene y seguimos repasando, viendo más opciones, nos metemos en los menús, buscamos o hacemos o recreamos algún caso que ustedes necesiten y ahí vamos viendo. Luego que hagamos todo eso, vamos a empezar lo que serían las terrazas como tal, el grading, y vemos las herramientas, las opciones que hay nuevas para que se actualice. Listo. Dime. Mi sugerencia es que yo siempre tenga un CAD de la sección típica que voy a usar y que ese CAD lo use de ejemplo para entonces crear mi assembly a base de la condición. Claro, aquí fíjate, yo tengo aquí mi CAD. Es simplemente como anotativo, ¿no? Como te digo, ¿cómo te explico? Como referencia, esa es la palabra que estoy buscando. Es una referencia, exactamente. Esto lo puedes tener, incluso lo puedes tener en borrador en un papel, pero obviamente no es lo ideal. Si lo puedes tener en un plano de secciones como tal, un plano de secciones típicas, mejor todavía. ¿Por qué? Porque tú consultas tu archivo CAD de secciones típicas. Aquí, por ejemplo, tengo acá, justamente de este que estamos viendo, es este que está aquí. Yo voy construyendo poco a poco, ¿no? Archivos base, son mis archivos que me entregan. Entonces tengo aquí, dentro del planta proyectada, tengo las secciones típicas. ¿Por qué? Porque esto lo puede hacer o lo hace la persona que hace el proyecto, que no tiene que ser Civil 3D. Entonces lo recomendable es que tengas tu plano, tu CAD de secciones típicas. Luego, poco a poco, va a ir ensamblando, por eso se llama assembly, va ensamblando tu sección en Civil 3D. Y tengo con todas las variantes. Puedes tener un archivo ya con tus secciones precargadas, pero como todos los proyectos son diferentes, no vale mucho la pena, a menos que tengas una super assembly que te sirva para todo, que tampoco también es complicado. No, y normalmente siempre en otros proyectos tratamos de trabajar en la sección, en aquel caso el template. Ajá. Llamaba el template en las otras secciones, lo teníamos por proyecto, ¿no? Ya. Bien raro que un template te funcione para 2 o 3. Sí, no, lo que sí te va a servir son los estilos. Los estilos sí te sirven. Esto, por ejemplo, esta parte que tengo acá, así como se ve esto así va a salir en la sección. Entonces este estilo, esta parte visual sí te sirve y lo puedes compartir, lo puedes tener en un proyecto, en una plantilla, en un template. Eso sí. Y te pregunto, en las versiones anteriores tú definías el template, pero tenías unas tablas adicionales donde definías lo que era, cómo tú querías que se comportara el corte y tenías opciones de hacer las terrazas ahí. Ahora se supone que cada assembly tenga esa información. Sí. Okay. Cada assembly que
lo vas a repartir por regiones. Por región. Sí. Ok. Por ejemplo, O sea, que a diferencia del otro, eso es un cambio mayor, porque yo antes tenía un template hasta un punto y entonces lo que era el control de pendientes lo trabajaba con otras tablitas donde definía pues 2 en 1, el 4 ajá. en 1, el 6 en 1, los tips, ese tipo de cosas. Ahora, cada assembly que yo cree tiene que tener esa información en particular. Y si hay un cambio en una carretera, es una assembly. Claro, tú puedes, Sí. dependiendo de la condición de tu assembly, tú puedes tener en un mismo assembly varias opciones de corte, por ejemplo. Corte, ¿qué pasa de 0 a 1 metro? Tú dices, ah, no, ponme cuneta de tierra o ponme cuneta. Ok, ¿qué pasa de 1 metro a 10 metros? Bueno, hazme terrazas de 1 en 6. ¿Qué pasa de 10 metros hacia arriba? Bueno, ponlo 1 en 8 y así sucesivamente en un mismo assembly. Eso sí lo puedes hacer. Perfecto. Ah, eso lo veremos Sí, más. sí, eso lo vamos a ver. De hecho, voy a tomarle unas capturas a los assemblies del proyecto que estoy trabajando ahora mismo para que tengan, una idea de cómo sería un assembly múltiple. Es un assembly ya más complejo que esto, que esto es sencillo. Pero ¿qué pasaría si tengo múltiples condiciones? Mañana se la envío junto con el video. Bueno, si ya no hay más y alguna otra pregunta, alguna otra sugerencia, Vamos ahí. vamos ahí. Ahora sí, Eric. No, puedes preguntar, el tiempo está corriendo, puedes, Por el momento. traten de hacer el ejercicio con el proyecto y cualquier duda, incluso mañana mismo me pueden escribir por correo y yo contesto. Bye. Te lo agradezco. Bueno, quedamos así entonces. Que tengan buena noche, vayan y descansen. Buenas noches. Gracias. Vale, para eso estamos. Bueno, pues, Buenas ahí noches. Chau.